bienvenida a este canal donde yo te enseño a vivir de la pastelería y ser reconocida por tus pasteles personalizados en Buttercream. Yo soy Gaby Ananda y tengo una experiencia de 16 años en la pastelería. Y en el episodio de hoy te voy a enseñar sobre cómo tener un bizcocho perfecto, desde la preparación de este bizcocho hasta el momento de cocinarlo, para así poder armar tu pastel alto, seguro, pero lo más importante, extremadamente rico. Así que ya te aviso que esta clase no será un montón de bla bla bla, un montón de teorías obvias, ¿vale? Aquí te voy a dar pasos sencillos, eficientes, para que ya puedas poner en práctica. Tu bizcocho sale mal, sale pesado, tu bizcocho no tiene sabor, esta clase es para ti. Pero si tu bizcocho ya es bueno, ya estás contenta con tu bizcocho, créeme, quédate hasta el final, porque este bizcocho puede ser aún más perfecto. Porque en un pastel, un bizcocho no debe ser sin sabor, sin ningún tipo de gracia. El bizcocho debe destacarse. ¿Por qué? Porque si tú lo que quieres, lo que estás buscando es ser reconocida por tus pasteles, el bizcocho tiene un papel fundamental en este pastel. No dar la atención necesaria que requiere ese bizcocho te va a hacer que sea cada vez más lejos el camino para que seas reconocida. Como yo siempre, a mí me gusta decir, las personas te buscan por las decoraciones de tus pasteles, pero es por los sabores que tienen tus pasteles que esos clientes no solo se quedan, pero te empiezan a recomendar para todos los demás, y es de esta manera que vas a ser cada vez más reconocida en tu ciudad. Por eso es importantísimo que estés siempre en la búsqueda de cómo mejorar este bizcocho. No te digo ni siquiera cambiar la receta si no hace falta, pero cómo mejorarlo para ofrecer a tu cliente cada vez más una mejor experiencia para él. Y cuando hablamos de todo eso, cuando hablamos de todo lo que debe tener un bizcocho perfecto, lo primero que debemos empezar a hablar es de la preparación de este bizcocho, de la receta que tiene. Cuando agarras tu receta de bizcocho, ¿vale? Debes respetar, es muy importante que respete los procesos de esa receta, el método de preparo y la cantidad de ingredientes, ¿vale? Sabes que existen 3 tipos de métodos principales para preparar este bizcocho, y aquí no te voy a explicar sobre eso, pero si quieres entender mejor cuáles son esos tipos de métodos de preparo, cuáles son los ideales para los pasteles altos personalizados que aguantan piezas de fondant, aquí abajo de esta clase te dejaré un link de una clase que hice donde te explico exactamente sobre eso. Aquí lo que quiero que entiendas es la importancia de respetar los procesos, pero principalmente las cantidades. Si una receta de bizcocho te pide 8 gramos de polvo de hornear y luego tú lo haces a ojo o no pesas, o peor, utilizas una cuchara sopera, ¿no? O cucharas de postre para poner este polvo de hornear en tu bizcocho, lo que puede pasar es un montón de cosas. Este bizcocho puede crecer demasiado. Cuando ponemos mucho polvo de hornear, el bizcocho puede crecer demasiado porque el polvo de hornear entra en contacto con el calor del horno, ¿no? Entonces crece muy rápido porque hay demasiado polvo de hornear, pero luego los demás ingredientes de tu receta, como no están balanceados, equilibrados, de acuerdo con esta cantidad de polvo de hornear, lo que pasará es que el bizcocho, la masa entera, no tendrá la estructura para aguantar todo este aire, esos gases, ¿no? Que soltaron el polvo de hornear. Es cuando, por ejemplo, tu bizcocho crece y luego se hunde en el centro, ¿vale? Lo mismo puede pasar con el bicarbonato de sodio, por ejemplo. El bicarbonato, si ponemos en exceso, tu bizcocho puede quedar con un montón de bolas de aire, un montón de agujeros adentro de este bizcocho. Y yo quiero puntuar aquí principalmente el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque muchas recetas, o sea, todas las recetas de bizcocho
piden, si no piden los dos, pide el uno o pide el otro. Y a veces por ser poca cantidad, hay básculas, por ejemplo, que no llegan a pesar o que están mal o que hay que cambiar la batería, por ejemplo, y no pesan de manera adecuada. Y luego, cuando vas a ver el resultado final de tu bizcocho, pasan cosas, el bizcocho queda empalmazado, pesado y no entiendes por qué. Y te aseguro que pesar el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio es extremadamente importante. Respeta las cantidades de esos bizcochos, ¿vale? De esas recetas, respeta eso, porque cada una de esas recetas fue pensada. Sería lo mismo cuando queremos sacar azúcar. ¿A quién nunca le pasó que un cliente nos pide, quería el bizcocho menos dulce? Y entonces tú vas y sacas un poco de azúcar de la receta, no de tu bizcocho. Eso está malísimo también, porque ese azúcar tiene una razón para estar ahí en esta receta. Luego, el azúcar no sirve simplemente para traer el dulzor. El azúcar trae humedad, el azúcar trae el color lindo para nuestro bizcocho. Entonces, si simplemente sacamos el azúcar del bizcocho, puede quedar demasiado seco. Entonces, es importante, lo repito, respeta las cantidades de ingredientes que están ahí en la receta. Si quieres hacer cambios, si quieres hacer pruebas, que yo soy súper a favor de esta libertad en la cocina, no principalmente cuando queremos ser profesionales, cuanto más profesionales seamos, más tendremos la seguridad de poder hacer cambios en nuestras recetas, pero hagas eso siempre cuando tengas muy claro cuál es la función de cada ingrediente en tu receta de bizcocho y principalmente cómo actúa cada uno de esos ingredientes en tu receta de bizcocho, ¿vale? Otro punto muy importante para las recetas de nuestros bizcochos, ¿vale? Es utilizar siempre los ingredientes en temperatura ambiente, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de masas mantecadas, ¿no? Cuando hablamos de esas masas mantecadas, si utilizamos o una leche o los huevos fríos, ¿no? Y luego los demás ingredientes a temperatura ambiente, o sea, hay esta diferencia de temperatura entre los ingredientes. Lo que te puede pasar con tu bizcocho es que se corte la preparación, ¿no? Parece una preparación cuajada. Eso no significa que tu bizcocho no se formará y no quedará bien, pero aquí estamos hablando de un bizcocho perfecto. Entonces, lo que puede pasar cuando se cuaja una preparación de bizcocho mantecado es que en el momento de cortar ese bizcocho, ¿vale? Vas a darte cuenta que sueltan mucho más migas de lo normal y luego no sabes por qué pasa eso. Entonces, asegúrate de utilizar todos los ingredientes en la temperatura correcta. Utilizar también ingredientes fríos, la mayoría de los ingredientes fríos en la preparación de tu bizcocho puede hacer con que el polvo de hornear tarde más en entrar en acción. Luego, los tiempos de que están entrando en acción y cocinando todos esos ingredientes adentro de tu bizcocho, el tiempo no será el mismo. ¿Por qué? Porque la preparación está fría. Luego, recuerda lo que dije, el polvo de hornear empieza a entrar en acción cuando entra en contacto con el líquido, pero cuando empieza a soltar los gases mismo, ese polvo de hornear que es un ácido, ¿no? Cuando empieza a soltar esos gases es cuando entra en contacto con el calor. Si la preparación de tu bizcocho está fría, por ejemplo, lo que puede pasar es que el polvo de hornear tarde es el agente de crecimiento de nuestro bizcocho. Entonces, el polvo de hornear tarde un poco más en soltar esos gases, pero al mismo tiempo la harina, los huevos ya están en calor, empiezan a cocinarse en un tiempo distinto que el polvo de hornear empieza a soltar esos gases. Una vez más conseguimos
un bizcocho empalmazado, ¿vale? Entonces respeta esos procesos. Y por último, hablando de las preparaciones de los bizcochos, es importante respetar también lo que ya nos decían nuestras abuelas, ¿no? Que escuchamos a tanto tiempo, que la harina de trigo no la debemos mezclar mucho, ¿vale? El ideal en el momento de comprar una harina de trigo es importante leer el embalaje, ¿vale? El ideal es que la harina de trigo tenga menos de 7% de proteína ahí en el embalaje, ¿vale? Pero Gaby, yo no encuentro esta harina, solo encuentro las harinas comunes, ¿vale? Entonces no hay problema, pero si vas a utilizar una harina común, respeta aún más el proceso de no mezclar demasiado esta harina. ¿Por qué? Porque la harina, cuando entra en contacto con el líquido de nuestra receta, al momento que entra en contacto empieza a desarrollar el gluten, y cuanto más mezclamos, más desarrolla el gluten, y el gluten lo que hace es dejar nuestra preparación más pesada. No es lo que buscamos cuando hacemos un bizcocho. Buscamos eso cuando hacemos un pan, por ejemplo, que debemos amasarlo exactamente para que el gluten se desarrolle. En el caso de los bizcochos, no. Mezclamos el menos posible para que no pase eso. Cuanto menos proteína tenga la harina que utilices, menores son las cantidades de proteína y de gluten que desarrolla, ¿vale? Hay menos gluten desarrollando, pero si no encuentras una harina, si solo encuentras la harina común, puedes hacer tus bizcochos, puedes hacerlos muy bien, pero recuerda siempre no mezclarlo demasiado, ¿vale? Principalmente si estás utilizando las harinas comunes. Gaby, y las harinas porque la ideal es la harina para la repostería. Pero Gaby, y las harinas para la repostería que ya vienen con polvo de hornear, no la recomiendo de ninguna manera, y ahí volvemos al principio de cuando empecé a hablar de la preparación. Hay que respetar las cantidades que están en las recetas, ¿vale? Y cuando utilizamos una harina que ya viene con polvo de hornear, no tenemos ningún control de la cantidad de polvo de hornear que estamos agregando en nuestras recetas, ¿vale? Yo tengo recetas, por ejemplo, que ni siquiera llevan polvo de hornear, llevan simplemente bicarbonato de sodio. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? Pero principalmente, ¿viste todo lo que te expliqué? Lo que puede causar en tu bizcocho, en el resultado final de tu bizcocho, poner la cantidad equivocada de polvo de hornear. Es exactamente por eso que no recomiendo. Si solo encuentras la harina de repostería que venga con polvo de hornear, te recomiendo que utilices la harina común más que utilizar esta harina, ¿vale? Te recomiendo que utilices la harina común, tengas simplemente en mente que no la puedes mezclar demasiado, pero no utilices una harina que ya viene con polvo de hornear, porque ahí pueden pasar problemas en tu bizcocho, o a veces hasta sale bien tu bizcocho. Yo creo que yo prefiero, como profesora, yo prefiero que les salga mal vuestros bizcochos de que quede bien, pero ustedes queden contentas, satisfechas con el bien que quedó, y nunca van a descubrir que podría quedar 10 veces mejor, ¿no? Entonces, a veces prefiero que salga más y ahí ya descubrimos qué es lo que salió mal, de que pase eso, quede bien pero mediano, o sea, un bizcocho ordinario, podemos decir así, común, sin grasa. No es eso lo que queremos aquí, ¿vale? Entonces recuerda siempre, respeta las cantidades de las recetas, respeta el método de preparo de las recetas, ¿vale? Y todo siempre a temperatura ambiente. Luego terminamos la preparación de nuestro bizcocho y el molde. ¿Cómo vamos a preparar este molde para recibir nuestra preparación? Gaby, debo pasar grasa alrededor, a la parte de abajo, y luego echar harina, el spray desmoldante. ¿Cómo debo hacer esto? Mirad, lo que yo recomiendo es que simplemente un papel de cocina, pones el molde arriba,
con un lápiz, haz la marca redonda y el papel de cocina solo en el fondo de tu molde. ¿Por qué? Porque cuando echamos grasa alrededor de nuestro molde, ¿qué pasa? Esa grasa repele el bizcocho, para eso está ahí esa grasa, ¿no? Para repelir este bizcocho y que no se quede pegado, ¿no? A nuestro molde. Pero eso hace con que tus bizcochos primero no queden rectos, ¿vale? Porque hay algo que está empujando, como si estuviera rechazando que el bizcocho tocara el molde, ¿vale? Entonces, el bizcocho a veces no queda recto por esta razón y no hay ningún tipo de necesidad de poner ningún tipo de grasa. Cuando, por ejemplo, pones un tipo de grasa y a veces si tardas 30 minutos que sea para sacar este bizcocho del molde, 30 minutos estamos hablando, ¿vale? O sea, poquito. De repente lo que hace el bizcocho es hacer así, despega de todo el molde, pero es cuando queda deforme este bizcocho, no queda más recto. Entonces es simplemente por esta razón y no hay ningún tipo de necesidad. No importa si utilizas un bizcocho que no lleve grasa, aunque lo que utilizamos aquí son bizcochos o mantecados o con base en aceite, de aún más, pero cualquier bizcocho, hasta un bizcocho que no lleve grasa, no importa, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando el bizcocho está listo, con un cuchillo sacamos este bizcocho del molde, pasamos el cuchillo alrededor y ahí ya sacamos del molde. Y el fondo no quedará picado, porque simplemente sacamos este papel de ahí del molde. Entonces eso es importante. Gaby, ¿qué molde recomiendas? ¿El más bajito? ¿El más alto? Yo recomiendo que los moldes tengan mínimo 10 centímetros de altura, ¿vale? Estamos hablando de los tamaños de moldes que tengan de moldes de 13, 10, 13 hasta 18, 20 centímetros esta altura, ¿vale? ¿Por qué? Y yo recomiendo también que no recomiendo que cocines tus bizcochos por capas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo cocino cada bizcocho le saco 2 capas. Entonces, cuando de cada bizcocho yo siempre tengo esta parte de abajo, que es la que va pegada en el papel, no, esa es la parte cuando estoy armando mi pastel que va arriba, o sea, no tengo migas descubiertas, pero para las capas de mis bizcochos, yo prefiero en el momento de armar este pastel, yo prefiero armar todo eso en contacto con las migas, ¿vale? Por eso yo corto mis bizcochos, recordando que un buen pastel alto, un pastel que sea rico, debe tener el equilibrio de el grosor de bizcocho ideal con un grosor de relleno ideal. No queremos un grosor gigante de bizcocho, no, normalmente eso pasa con personas que cocinan por capas, ¿no? En esos moldes más bajitos y luego simplemente pone uno arriba del otro. Donde la miga no está expuesta, ponemos el relleno arriba de esta película, esa cascarita, ¿no? Que forma cuando cocinamos el bizcocho. Un grosor de este tamaño y un grosor finito de relleno, ¿vale? ¿Por qué me gusta que las migas estén expuestas? La única parte de mi pastel que no tiene la miga expuesta, que es la parte de abajo de mi bizcocho, es cuando estoy armando en la última capa de bizcocho, que es cuando paso mi crema, mi buttercream sobre el pastel. En el momento de cubrirlo no tengo miga expuestas. Y como bueno, ya viste en muchas clases aquí mismo de mi canal, yo no utilizo una capa recoge migas para mis bizcochos, pero ya explicaré eso un poco más adelante, ¿vale? Entonces, por esta razón no me gusta cocinar los bizcochos por capas, ¿vale? Aparte de que para mí es más cómodo en cada molde poder sacar 2 capas, o sea, si mis pasteles tienen 4 capas de bizcocho, 3 de relleno, para cada pastel yo tengo
Para cada pastel yo utilizo 2 moldes y no 4 moldes. Aunque sea más rápido en el horno, yo estoy utilizando menos molde. Es más práctico, ¿vale? Entonces, los moldes, recuerda siempre eso. A mí me gusta que tengan mínimo 10 centímetros de altura para poder hacerlo de esta manera. Gaby, si yo utilizo moldes más altos, no hay ningún problema. Lo único que te puede pasar, y si ya te pasó, ya me dirás muchas veces, es que te forme el volcancito arriba de este bizcocho. Está todo bien. No siempre, la mayoría de las veces, eso no es un problema cuando te forma. Eso normalmente pasa porque tu molde es muy alto, ¿vale? Y entonces recuerda, sea el bicarbonato, sea el polvo de hornear, sueltan gases y cuando el molde es muy alto, la lateral aquí del bizcocho está un poco más protegida, entonces luego esos gases salen más por el centro del bizcocho porque esos gases tienen que salir. Saldrán de alguna manera y salen por el centro y es cuando sube un poquito. Pero eso hay solución, pero ya te diré, porque antes vamos a hablar sobre el horno. Una vez que ya tienes claro sobre los moldes, el horno. Gaby, ¿cuál es el mejor horno para cocinar mis bizcochos? El mejor horno es el horno que tienes en tu casa, ¿vale? Este es el mejor horno para cocinar tus bizcochos. Pero si me preguntas si quieres comprar un horno, estás dispuesta a eso, ¿cuál es la mejor opción? Siempre calor abajo, calor arriba y ventilador prendido. Absolutamente siempre si tienes esta opción o si vas a comprar un horno. ¿Por qué? Si ponemos solo calor abajo, el calor, el cocimiento de nuestro bizcocho está centrado en la parte de abajo. Si ponemos calor abajo y arriba, el cocimiento, el calor más fuerte está centrado en la parte de abajo y en la parte de arriba de nuestro bizcocho. Cuando utilizamos el ventilador en el horno, el ventilador lo que hace es igualar toda la temperatura. Entonces, de esta manera te aseguras de que tanto abajo, arriba y las laterales de tu bizcocho están siendo cocinadas en la misma temperatura. Todo de la misma manera, ¿vale? Entonces esa es la manera más efectiva de cocinar tus bizcochos para que salgan bien. Pero si no tienes esta opción, no pasa nada. Yo he cocinado, por ejemplo, por muchísimo tiempo mis bizcochos en hornos a gases, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que el horno a gas siempre tendrá un calor mucho más fuerte en la parte de abajo. A veces en el fondo cocina más que en la parte de adelante, porque aquí tenemos la puerta y el calor se concentra abajo y en el fondo del horno. Entonces debes conocer tu horno, ¿vale? Si necesario, si es muy fuerte, tienes que ir probando, pero pon otra bandeja de molde abajo, adáptate la manera que tengas, ¿vale? Adáptate, ¿vale? Ya lograrás, si me vas a acompañar, ya lograrás vender muchos pasteles, cambiar tu horno, pero recuerda eso. Luego, si el fondo del horno a gas es más fuerte, te das cuenta que tu bizcocho queda más morenito en el fondo y luego en la parte de adelante más clarito, lo que vas a hacer es, pasado 20 minutos que este bizcocho está en el horno, puedes abrir este horno, dar la vuelta en el molde y volver a cerrarlo, ¿vale? Entonces, el mejor horno es el tuyo. Tienes que conocer tu horno, tienes que conocer cómo funciona la temperatura de tu horno. Nunca sigas, eso es importante, ¿vale? Porque yo al principio te dije, sigas y respeta las recetas. Pero si hay algo que yo enseño a mis alumnas, lo primero que les digo y a todos que me conocen es, no lleve en cuenta la temperatura de horno que te recomiendan las recetas. Fíjate en la temperatura de tu horno, ¿cómo lo conoces? ¿Vale? Porque hay hornos que cocinan a 180 grados, el mismo bizcocho, hay otros que lo hacen a 130 grados, a 200 grados, entonces eso depende de cómo es tu horno. Hay hornos más fuertes, hay hornos más suaves de calor, ¿vale? Entonces recuerda siempre eso.
tu horno lo debes conocer. Y bueno, una vez que está listo mi bizcocho, lo saqué del horno y cómo almacenar, cómo embalar este bizcocho. ¿Vale? Y ahora yo te voy a decir algo que es extremadamente importante en el proceso del bizcocho perfecto, ¿vale? Que es no perder todo el vapor que sale de nuestro bizcocho. A ver qué te explico. Cuando sacamos el bizcocho del horno, ¿vale? Como te he explicado, esperamos máximo, pero máximo 10 minutos. O sea, cuando podemos tocar el molde y no nos quemamos, esperamos ese tiempo, ¿vale? Y lo que hacemos es, pasamos el cuchillo alrededor, sacamos nuestro bizcocho del molde y sacamos el papel de cocina y ponemos este bizcocho aún caliente sobre un papel film, el plástico film y transparente. Ponemos ese bizcocho ahí y pegamos este plástico film sobre nuestro bizcocho y embalamos este bizcocho caliente. Es muy importante que deje sin deformar el bizcocho, que la capa de plástico film quede bien pegada en el bizcocho para que no formen gotículas de agua, ¿vale? Eso es importantísimo. Y embalamos este bizcocho caliente. ¿Por qué? Para tener un bizcocho mucho más húmedo. ¿Por qué, Gaby? Es muy sencillo y muy obvio. Vas a ver cómo es obvio. Cuando sacamos nuestro bizcocho, ¿cuántas personas nos dicen, deja el bizcocho enfriando ahí sobre una reja, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando dejamos este bizcocho enfriando, este bizcocho está soltando humo. Ese humo que es el vapor, ese vapor que es agua de nuestro bizcocho. Es el agua de nuestro bizcocho. Cuando dejamos que se vaya todo este vapor, dejamos que se vaya toda el agua de nuestro, toda no, pero grande parte del agua de nuestro bizcocho. ¿Qué hace? En lo que pierde agua, queda seco, ¿no? Y eso es lo que conseguimos. Entonces, embalamos nuestros bizcochos de esta manera para mantener un bizcocho mucho más húmedo. Y te acuerdas que te dije, cuando forman el vulconcito, si utilizas un molde muy alto, ¿cómo dejamos descansar este bizcocho? Embalamos muy bien este bizcocho y siempre lo dejamos descansar boca abajo. Entonces, si existe algún vulconcito en tu bizcocho, este bizcocho quedará recto y será mucho más fácil en el momento de cortar este bizcocho, ¿vale? Porque él se quedará recto. Entonces es así que almacenamos nuestro bizcocho. En este momento lo puedes llevar a la nevera, aunque yo prefiero dejarlo enfriar un poquito ahí embalado, y puedes llevarlo a la nevera o directamente congelarlo, siempre con fecha y el nombre del bizcocho, el sabor que tiene, ¿vale? Pero este bizcocho nunca puede ser utilizado en el mismo día, ¿vale? Porque ahí entramos a la última parte de un bizcocho perfecto para tener un pastel alto extraordinario, pero también un pastel que sea seguro, un pastel que pueda viajar. La estructura de ese pastel es importante y el bizcocho tiene una pieza fundamental en la estructura de un pastel alto y seguro, sea de hasta 3 pisos. Este bizcocho no puede ser utilizado en el mismo día. Siempre debemos dejarlo descansar de un día al otro para que la estructura de este bizcocho se forme mucho mejor. Ese bizcocho necesita asentar, descansar toda esa estructura para solo entonces después utilizarlos. Un bizcocho descansado, hecho de la manera correcta y descansado, soltará principalmente menos miga. Será más estructurado. ¿Sabes? Cuando hacemos las capas y podemos mover este bizcocho que es húmedo, blandito, y podemos mover este bizcocho que no se rompe, un bizcocho más elástico. Eso también conseguimos con el descanso del bizcocho. Es un bizcocho que cuando armamos nuestro pastel, dejámoslo descansar ahí armado. Cuando vamos a cubrir nuestro pastel con buttercream, no soltará migas. Entonces, no te tendrás que preocuparte
en poner una capa recoge migas. Obviamente que el cubrir de la manera que yo cubro, como ya he enseñado aquí en muchos de mis canales, no ayuda mucho cubrir de esta manera, ¿vale? Pero principalmente, para que no sueltes esas migas, el bizcocho debe estar descansado. Es así que conseguimos no solo un bizcocho excepcional, es así que conseguimos no solo un bizcocho húmedo, sabroso, estructurado y seguro, ¿vale? Así que no te olvides de prestar mucha atención, seguir cada uno de esos pasos, ¿vale? Y si te gustó este video, no te olvides también de dejarme un like aquí abajo. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿vale? Si hizo sentido todo eso que dije para ti. ¿Hay algo que es importante para ti que yo no comenté aquí en este video? O quiero saber también qué es lo que no estás haciendo aún que vas a poner en práctica ya mismo de lo que te enseñé aquí. Confía en lo que te digo, ¿vale? No te olvides también de suscribirte en este canal si lo que sueñas es vivir de la pastelería y ser reconocida por tus pasteles personalizados en Butter Queen. Eso es lo que te enseño aquí, como en esta clase de todos los viernes, recordando que todos los viernes en este canal tenemos clases nuevas, pero todos los martes, ¿vale? Tenemos clase en vivo, normalmente con decoraciones de pasteles. Todos los martes estamos en vivo aquí. Así que es por eso que no solo debes suscribirte aquí en este canal, pero también activar la campanita, porque así el mismo YouTube te va a avisar siempre cuando haya nuevos contenidos, ¿vale? Y aquí en la descripción del video me verás también mis otras redes sociales si quieres acompañarme por ahí. Te leo en los comentarios, ya hablamos aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en la próxima clase. Un beso muy, muy grande.